Muchas gracias. Seguimos con los nombres de Dios, espero. Es delicado, así que no se me puede caer. Me lo prestaron, así que es mis ojos. Hablando de los nombres de Dios, sí, a mí me dicen en mi país William con N. Hasta que vine aquí en Estados Unidos, escuché por primera vez que me dijeron Williams, como es mi nombre, M y S. Aquí me di cuenta también que es apellido. Pero cuando me dijeron la primera vez Williams, que suena, me sentí un poquito más importante así porque es más largo entonces el nombre. Pero también mi esposa me recordó que también en mi casa me dicen en Honduras William, pero en mi iglesia, aquí va el nuevo, Willis, eso me dicen, el Willis. Hace poco estuve en la iglesia en Honduras y me recordé los hermanos de mucho tiempo diciéndome Willis. Pero hay dos nombres que no lo voy a compartir, pero no creo que me lo vayan a decir, que me gusta que me digan en la casa, aquí, en Dallas. Y uno es Daddy, no creo que me vayan a decir Daddy, ese es uno de los que me gusta. Y el otro es Amor, no creo que no me van a decir Amor, pero esos son dos de los que me gustan. Seguimos entonces con este tema de los nombres de Dios, y hoy vamos a estar viendo un nombre que es Jehová Raá. Bueno, ahí lo dije en español, Raá. Si lo dijéramos en inglés, Raá, porque como ves la H se pronuncia como J, como dice hotel, y es la H, entonces decimos hotel, pero hotel, pero entonces sería Raá. Pero si fuéramos un hebreo, tal vez esa es una consonante gutural, y entonces dirían Raá, Raá. Ese es acento hispano tratando de decir una palabra en hebreo, pero más o menos así ellos dirían. Pero esa es la palabra que vamos a estar estudiando hoy, y resulta que esta palabra es Jehová Raá, Raá o Raá, como le quieran pronunciar, pastor. Esa es la palabra que vamos a estar entonces hablando hoy acerca de nuestro Dios como el pastor. Queremos que conozcas el carácter de Dios. Hay muchas personas que pueden tergiversar a Dios, pero yo también soy una de las personas que creen que el carácter de Dios nunca está a prueba y que Él puede hablar por sí mismo. Si queremos conocer a Dios, conoce los nombres de Dios. Y ahí tenemos entonces la palabra Raá, el Señor, mi pastor. Me imagino que algunos lo memorizaron de esa manera. Yo fui uno. Yo memoricé el Salmo 23 con la Reina Valera 60. Entonces, vamos a colocarlo aquí y lo vamos se lo voy a leer. Podría hasta memorizarlo, pero decirlo sin ver. Pero déjenme leérselo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vamos a estar hablando de este salmo, pero hay un maestro del seminario de Dallas, colega, que él lo hizo de la siguiente manera, usando esta versión de la Reina Valera 60. Entonces dijo el Salmo 23 por un ateo. Escuche cómo él lo escribió. Quiero leérselo, tal vez si pasamos para que lo puedan ver también. El Señor no es mi pastor, siempre me faltará. No encuentro descanso en ningún pasto. No hay ningún Dios que va a guiarme a mí. Puedo encontrar agua por mí mismo. Mi alma se turba porque no tengo ninguna guía de justicia. Cuando ando en el valle de la sombra de muerte, temo todo lo malo porque nadie está conmigo. No hay consuelo ni seguridad en ningún lugar para mí. Mis enemigos comen toda la comida de mi mesa. Nadie me honra. Mi copa está vacía. Ciertamente el malo y la miseria me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor nunca moraré.
espero que no haya nadie que esté en esta situación de que no pueda reconocer que el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y esa es la frase que, si quieren quedarse con algo en sus mentes hoy, es quedarse con la idea de que el Señor es mi pastor, que el Señor es mi pastor. Bueno, como no es muy común que predique del Antiguo Testamento, está haciendo cuenta de que últimamente he estado predicando más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento, entonces me fui a mi Biblia del Antiguo Testamento para recordar un poquito acerca del Salmo 23. Y no lo voy a leer como un hebreo, lo voy a leer con un acento hispano o latino, pero escuche lo que dice el Salmo 23. Mixmore le David, o Salmo de David, esa la captaron, ¿verdad? David, le David, Salmo de David. Yahvé, Lohi, lo etzar. El Señor es mi pastor, lo que traducimos aquí. Nada me faltará. Tips de maestro de seminario. ¿Saben qué es un poco diferente cuando leemos en la Biblia, o como ellos leen la Biblia hebrea como nosotros? Generalmente nosotros la Biblia la abrimos de aquí para acá. Los hebreos la leen al revés, de aquí para allá. Y no solamente lo complica así, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Los hebreos escriben de derecha a izquierda. Entonces es un poquito diferente cómo lo hacen ellos. La primera vez que estuve en una clase de hebreos, todo diferente. Y no solamente eso, a veces es un poquito más fácil aprender griego para mí que hebreo. En griego hay muchas palabras que tienen similitudes con el español. Por ejemplo, antropos. Ahí viene la palabra antropología. Y es fácil entonces de asociar cuando estamos memorizando, pero cuando se está hablando del hebreo, ese montón de líneas y comas y no sé qué, es más difícil aprenderlo. Pero obviamente es el idioma de ellos y es el idioma que fue escrito el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Pero viene aquí para que entendamos ya nuestro lenguaje. Y me fui no solamente en la Reina Valera, sino que ahora me voy en la Nueva Traducción Viviente y le coloqué así esta traducción que me parece que se entiende un poquito mejor. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor. En el tiempo de que se escribió obviamente el Antiguo Testamento, el pastor era una de las profesiones, uno de los trabajos que no mucho tenía popularidad. La gente prácticamente no lo quería. Es más, si se acuerdan en el relato de David, se acuerdan que él era el hijo menor y al hijo menor lo mandaron entonces a pastorear las ovejas y los demás grandes estaban haciendo otras cosas, pero él era el pastor entonces de las ovejas. Y eso lo encontramos en el relato del Antiguo Testamento. En sí, entonces, el trabajo de pastorear, de pastor, no era tan popular, pero era muy necesario en ese tiempo. Resulta que Jesús, ahora nosotros podemos decir de que Él es nuestro pastor. Jesús es mi pastor. Y hay algo que dice el versículo acá que lo dijo David en este versículo. Jehová, Ra'a, es mi pastor. Esa palabrita a mí cambia la diferencia, no como lo que leímos allá en el Salmo 23 de perspectiva de uno que no cree en Dios. Ojalá que los que estemos aquí podamos entonces apropiarnos de ese adjetivo de decir, Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jesús es mi pastor. ¿Podemos decir un amén con eso? Amén. Él es mi pastor. Él es el que me pastorea. Resulta que en el tiempo de los pastores, sí, el pastor cuidaba de las ovejas y el pastor también daba hasta su vida por sus ovejas. Se cuenta que en algunas oportunidades los pastores no solamente cuidaban de las ovejas, sino que también hasta dormían junto a él. Yo puedo ver tal vez al pastor sentado, acostado en la puerta del rebaño donde se quedaban a dormir las ovejas, y las ovejas entonces estaban dormidas y él en la puerta. Ese es el buen pastor.
El Señor es mi pastor. El Señor es el buen pastor. ¿Sabe qué significaba eso? Obviamente estaban las ovejas cercadas, no podía entrar un animal, un depredador no podía entrar ahí. Es más, si ese depredador, llámese lobo, llámese león, llámese lo que sea, tenía que pasar por el pastor para poder llegar a las ovejas. Ese es el buen pastor. Claro, en los tiempos había malos pastores que se dormían, se fueron, dejaron la puerta abierta y los depredadores agarraban las ovejas. Pero el buen pastor no, estaba entonces en la puerta cuidando de sus ovejas. Él es mi pastor. No soy pastor de ovejas, y no he tenido la oportunidad de pastorear ovejas, pero sí miramos cómo son los animales. Sí tenemos un mascota en nuestra casa, nuestro famoso Cody, que tanto lo queremos, pero ¿cómo son los animales, no es cierto? Cada mañana viene donde mí y está entonces ahí enfrente de mí porque ¿qué es lo que quiere en la mañana? Yo sé que quiere que le abra la puerta para ir al baño, pero no solamente quiere eso, quiere que venga yo y a veces hasta se me sienta, se me pone ahí y está esperando a que yo empiece a acariciarlo al Cody. Entonces ahí vengo, entonces, ok, Cody, está bien. Y a veces cuando estoy así medio no bien despierto todavía, y entonces viene y tiene la osadía de con su hocico, entonces a empezar a pegarme en la hey, despiértate, acaríciame. Entonces, porque quiere que yo lo acaricie. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por alguna razón Dios puso esta ilustración pensando en nosotros, no somos animales ni ovejitas, pero sí está diciendo de que esa ilustración de la ovejita, nosotros necesitamos muchas veces que alguien, ¿no es cierto?, nos acaricie. Y no solamente eso, que nos diga, es ok. ¿Alguien dijo, mam? No. Es ok, todo va a estar bien. Yo estoy contigo. Es más, yo soy tu pastor. No te preocupes del trabajo, no te preocupes de ese problema, no te preocupes de esa enfermedad. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy en la puerta cuidando de ti. Yo soy tu pastor. Amén, hermanos. Él es nuestro pastor. Él cuida de nosotros. Y coloqué ahí esta versión de la Nueva Traducción Viviente, que me da un poquito más de la idea, porque cuando dice ahí, nada me faltará, algunos empiezan a decir, hey, pero ¿cómo que nada me faltará? Me faltan muchas cosas y en toda la vida he tenido muchas cosas que me faltan, pero me gusta esa traducción, como lo dice en el versículo 1, diciendo entonces que tengo todo lo que necesito. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe qué es lo más importante que nosotros necesitamos. Claro, los muchachos dirán, no, pero es que yo necesito esos tenis Nike de ¿cuántos? 100, 200, 300 dólares. No, pero es que yo necesito ese jean de ¿cuántos serían? 2, 300, no sé cuántos dólares valen. Y entonces, no, yo lo necesito. Bueno, una cosa es que lo que yo quiero y otra cosa es lo que necesitamos. Nuestro pastor conoce de lo que necesitamos y la palabra dice que Él va entonces a tener cuidado de lo que nosotros necesitamos. Sigue diciendo el versículo. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto con arroyos tranquilos. Ese es nuestro pastor. Y así como el buen pastor literalmente busca esos pastos, buenos pastos para sus ovejas, donde tengan agua para tomar, donde tengan esa grama, entonces para descansar también. Así es nuestro pastor, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Busca esos pastos que nosotros necesitamos. Así nos pastorea, así nos cuida. Están diciendo ahora los expertos, cuando hemos pasado un trauma, que generalmente el cuerpo humano o nosotros después de pasar algo trágico, generalmente nos cuesta por lo menos una hora para más o menos volver a que el corazón esté más o menos tranquilo. Estamos hablando si tuvo un accidente o si tuvo una gran noticia, dependiendo de la noticia que tenga, pero del impacto
puede ser entonces que le lleve 1 hora para que pueda entonces volver entonces a que el corazón se calme un poco, a bajar entonces y empezar a pensar, qué es lo que voy a hacer. Ese es más o menos lo que lleva cuando estamos entonces pasando un trauma. Hay que decirlo, después de una pandemia, si queremos decir que ya estamos post pandemia, va a llevar tiempo también para poder recuperarnos, para que nos recuperemos, para que todos entonces volvamos entonces otra vez a la normalidad. Y viene aspectos entonces como agotamiento, viene como depresión. Esa es parte entonces de lo que estamos viendo entonces en este tiempo. Lo importante que estamos hablando hoy es que nuestro pastor también está al cuidado de nosotros con estos traumas que podemos tener. Él nos quiere pastorear. Phil Keller, él es un pastor también, y mira el Salmo 23 de la siguiente manera. Escribe que las ovejas no se acuestan fácilmente y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. Esto me pareció bien interesante. Debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se echarán si hay fricción entre las ovejas. Si las molestan las moscas o los parásitos o los gusanos que hayan ahí, no se acostarán, no se echarán. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, tampoco se acostarán. El descanso viene porque el pastor ha lidiado con el miedo, con la fricción, con las moscas y con el hambre. Nuestro pastor también puede entonces lidiar con estas áreas en nuestra vida también. Si tenemos miedo, ¿cómo se pierde el sueño? ¿No es cierto? Para nosotros también como seres humanos. Obviamente si no ha comido también entonces, si tiene diferentes problemas, se pierde entonces el sueño. Bueno, nuestro pastor, el pastor, Él cuida de nosotros. Él está entonces siempre al cuidado de nosotros y quiere entonces cuidarnos y protegernos. Traje esta pieza de la casa, ya les dije, no es mía, es de mi esposa. Se la regalaron a mi esposa y se la regaló el abuelito, si no me equivoco, sí, ahí estaba yo presente cuando se lo dio, entonces se lo regaló el abuelito y el abuelito fue un misionero, ya está en la presencia del Señor, pero fue un misionero que estuvo 70 años, si no me equivoco, con el pueblo Mam en Guatemala. Es más, él tradujo la Biblia al pueblo Mam. Y una vez que fueron a Israel, entonces trajeron este pastor, o sea, la madera viene directamente de allá y lo pulieron entonces allá, fue hecho entonces allá. Pero no solamente eso es lo importante de que un pastor de la familia nos haya regalado esto, sino es lo que representa o lo que miramos en el pastor. Miren la oveja, como la oveja perdida, ¿se acuerdan en el relato? Entonces, en sus hombros. Qué especial. El Señor puede también llevarlo en sus hombros. Sí, es cierto, a veces vamos a andar emocionados y cantando y alabando al Señor y que nadie nos pare y como esos ovejitas pequeños, becerros saltando de la emoción. Pero de repente en la vida vamos a encontrar golpes y vamos a encontrar cicatrices y vamos a encontrar que la vida no va tan bien como pensamos. Sabe que nuestro pastor nos puede poner entonces en sus hombros y llevarlos. De muchas maneras Él lo hace. Permitamos que nuestro pastor nos lleve también en sus hombros. El versículo dice que por su nombre. Resulta que si hay un mal pastor, literalmente hablando de la profesión, que no cuida de las ovejas, obviamente va a tener una mala reputación si no le da el cuidado que necesita, el alimento que necesitan, donde puedan entonces descansar. Entonces la reputación de este pastor humano va a ser una mala reputación. Dice el pasaje de que Él nos cuida por amor de su nombre. Su reputación también está en juego, no solamente usted como oveja, sino que también entonces la reputación de nuestro Dios. Él cuida de su rebaño, Él cuida de mí, Él cuida de usted. Él es mi pastor. Con confianza podemos irnos entonces muchas veces a sus hombros, a sus manos.
o de repente a su toque, pensando entonces de que necesitamos del consuelo, necesitamos de la restauración. Y esa palabra que está ahí también, de que podemos traducirlo como que Él nos restaura, nos consuela, nos da entonces nuevas fuerzas. Él es nuestro pastor. El versículo sigue diciendo, y dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. También de la Nueva Traducción Viviente. Y miremos este mapa, podemos compartir la siguiente diapositiva. Miren en este mapa, es de Jerusalén, pero quiero que nos enfoquemos en ese óvalo que está al lado derecho para ustedes, donde dice Valle de Cedrón. Literalmente lo que cuenta la historia es que aún hasta el día de hoy, esa parte que está ahí está inhabitada, no se ha hecho nada ahí, porque pasa lo siguiente, aunque ande en valle de sombra de muerte. Literalmente, en esa sección, estamos hablando cientos de años atrás, era donde se sacrificaban niños para los dioses. Era un pedazo de tierra, una sección donde era abominable. Era entonces un área donde nadie quería ir por todo lo que entonces pasaba ahí. Y literalmente dicen que como está la parte este de Jerusalén, de alguna manera casi por el día, casi siempre pasa oscuro. Y eso da un poquito más como tenebroso esa parte de Jerusalén y el valle de Cedrón. Algunos piensan que los eruditos que cuando David tuvo que huir de su hijo Absalón y tuvo que salir de Jerusalén, él tuvo que pasar también por ese valle de oscuridad, de tinieblas. También se cree que Jesús mismo, después del Gólgota, pasó entonces por ahí, en ese valle. Entonces, literalmente estamos hablando cuando escribe este salmo David de un lugar exactamente donde es un valle de sombra y de muerte. Sí, pasamos varios valles de sombra y de muerte en la vida. Déjenme tomar una vez más el cayado. Se dice que algunas veces el pastor, cuando andaba buscando con sus ovejas, obviamente, por las montañas, y a veces le tocaban que caminar kilómetros o millas, pensando en nuestro contexto acá donde estamos, para buscar ese buen pasto. Pero en ese caminar resulta que muchas de las veces se encontraba que en esa búsqueda, a veces tenía que ser de días, y en esa búsqueda a veces encontraban valles de sombra de muerte. Y obviamente él tenía que proteger a sus ovejas. En algunos de esos valles de sombra de muerte a veces tenía que ver la temperatura o tenía que ver entonces el clima. Y en algunas oportunidades entonces ese clima era de densidad, de que había mucha neblina. Entonces imagínense todas las ovejas dispersas y con esa neblina y no podían ver entonces al pastor. Las ovejas conocen a su pastor. El pastor conoce a sus ovejas. Entonces, lo que el pastor, obviamente queriendo cuidar a sus ovejas, lo que hacía era lo siguiente. Tomaba su vara, su cayado, y entonces empezaba a hacer esto. Las ovejas, aunque no podían ver por la neblina al pastor, pero sí podían escuchar el cayado del pastor. Y al escuchar el cayado del pastor, entonces empezaban a caminar y empezaban a ir donde escuchaban el cayado de su pastor, porque sabían que allí en ese sonido estaba su pastor y las iba a cuidar. En la vida vamos a encontrar esto, hermanos. Usted se va a encontrar en muchos valles de oscuridad. La muerte misma puede estar cerca. Pero recuerde esto. Usted conoce el cayado del pastor.
Puede ser que no vaya a escuchar como cantamos hace poquito. No te puedo ver, pero tú estás obrando. Y el Señor le va a hablar. Sea por su palabra, sea por un hermano que está orando por usted, sea por una canción que prendió en la mañana en la radio, o maybe la televisión. Bueno, en nuestros tiempos, muchachos, Facebook, Instagram, ¿no es cierto? TikTok o no sé qué otras más hay. Y aparece un versículo bíblico y es diciéndole: no temas, yo soy tu pastor, yo estoy contigo. Él es nuestro pastor. Jesús es mi pastor. Si hay alguno por aquí que todavía, o que nos están escuchando, todavía no puede decir: Jehová, Dios es mi pastor, hoy es el buen día para hacerlo y decirle a Dios: Dios, necesito de ti. He estado lejos de ti, he escuchado mucho de ti, sé que tú moriste en esa cruz del Calvario por mí y ahora quiero entregarme a ti, quiero creer completamente en ti. Gracias por tu salvación. Hermano, amigo que estás conmigo, no sé lo que estás pasando en esta semana o lo que estás pasando en tu trabajo. Y no quiero ser profeta, pero o lo que vas a pasar esta semana, dices: no, yo estoy bien. Van a venir dificultades, pero cuando venga, o si estás, o es una enfermedad difícil de llevar, recuerda, tu pastor estará sonando el cayado de diferentes maneras. El Espíritu Santo hablándote en tu corazón y dirá: no temas, hijo, yo estoy contigo. Vas a salir de esto. Yo soy tu Dios. Jesús es nuestro pastor. Amén. Sigue diciendo el verso y dice ahí en el 23: tu vara y tu cayado me protegen, me confortan. Tengo que leer esto. Se une con lo que estamos diciendo. McDonald, no el de las hamburguesas, William McDonald es el escritor. La vara y el cayado del pastor son motivos de consuelo, protección y dirección. Cuando sea necesario, Él también puede usar la vara para corregirnos. La mayoría de las ovejas necesitan de vez en cuando ese ministerio. Sí, nuestro Dios entonces nos da esa dirección, nos da ese consuelo. Pero también a veces la vara la ocupaba el pastor para literalmente jalar a la oveja si así iba a caer, o darle entonces un poco de dirección. Menciona también del aceite aquí. Escuchen lo que dice este mismo escritor. Él unge nuestra cabeza con aceite. Los pastores ungen las cabezas de sus ovejas para suavizar los rasguños y las heridas. Para los sacerdotes, el aceite representa su consagración para la obra. Para los reyes, el aceite de unción está relacionado con la coronación. Todo creyente es ungido con el Espíritu Santo desde el momento que recibe al Salvador. Me gusta esa parte, el aceite. ¿Pueden ver esa figura del pastor con la oveja herida, pasándole entonces el aceite en su cabeza, en su cuerpo, para aliviar un poquito sus rasguños, sus heridas? Y ahí está el amor de un pastor para su oveja. Eso hace también nuestro pastor. Quiere consolarnos, quiere protegernos, quiere cuidarnos. Ese es el trabajo de Él. Sigue diciendo el versículo, ahora en el versículo 6, dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré o viviré por siempre. Estoy recitando la Reina Valera 60. Hay dos cosas que aparecen aquí. Estaré entonces con mi pastor todos los días que viva aquí en la tierra. Pero mire lo que dice en la parte final: y en la casa del Señor
viviré por siempre. Entonces, el pastor va a estar presente aquí, pero también hay una esperanza, hay un consuelo, que es, si morimos, cuando muramos, bueno, vamos entonces a morir, pero cuando muramos vamos a ir a estar con Él por la eternidad, por siempre. Él es nuestro pastor que nos protege aquí, pero también que nos cuida aquí, pero también nos da una esperanza de que en su momento, un día, vamos entonces a estar en su presencia, donde la palabra de Dios nos dice que no habrá ni lágrimas ni dolor, entonces estaremos con Él para siempre. Termino con esta idea, que quiero que se queden con este pensamiento para esta semana. El Señor es mi pastor. Y les dejo un reto. En la mañana, cuando se levante esta semana, acordándose entonces del el Ra'ah o Ra'ah. El Señor es mi pastor. Voy a empezar este día confiando en que el Señor es mi pastor. Y en la noche, cuando vaya a la cama, diga: Señor, tú eres mi pastor. Voy a descansar en paz porque tú eres mi pastor. Tú me proteges, tú me cuidas, tú eres mi pastor, tú me guías. El Señor es mi pastor. ¿Podemos repetir esa frase conmigo, esa idea conmigo? El Señor es mi pastor. Una vez más, el Señor es mi pastor. Mi Dios, tú eres mi pastor. Tú eres nuestro pastor. Y en este día queremos recordar eso. Y gracias porque tú nos pastoreas. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Y no eres como el mal pastor que se va y deja las ovejas solas y la puerta abierta o medio cerrada. Tú eres nuestro pastor, un buen pastor. Y quiero, mi Dios, pedirte para que seas tú el que en este día, en esta noche, en esta semana, mi Dios, podamos decir y acobijarnos en ti, afirmarnos en ti, decir: Dios, tú eres mi pastor. Gracias por pastorearnos. Gracias por darnos de tu protección. Y cuando estemos en medio de aflicción y en medio de temores, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu cayado, en el cual podamos sentir, mi Dios, tu consuelo, tu confort, dándonos, mi Dios, de tu pastoreo como tú lo sabes hacer. Gracias, mi Dios, por pastorearnos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.